4. La primavera en el pabellón de Violentos solo era más invierno, salvo cuando conseguían engañar apenas las pupilas poniéndose de pie para mirar por la ventana alta, fuertemente enrejada. Los radiadores todavía bombeaban ráfagas de calor al aire, transformado en un caldo fétido gracias al olor a desinfectante y a cuerpos rancios. El dolor y el terror teñían el aire del pabellón L6. El dolor volvía plateado el aire. Cuando iba cayendo en el sueño de la droga, el dolor salpicaba desde las camas vecinas. Sin embargo, la primavera acabó llegando al pabellón L un miércoles de abril. Estaba sentada cerca de la clínica, con la esperanza de hacer algún trabajito para gorrear unos cigarrillos. Al ser una de las pacientes funcionales, se llevaba bien con el personal auxiliar, excepto por una zorra pelirroja malvada y racista que trabajaba los fines de semana. Se entendía especialmente bien con una de ellas, doña Fargo. Se le parecían el color de la piel, la estatura y la edad, pero era negra y libre, tan libre como podría serlo una mujer con su sueldo y 6 hijos en casa. Me gusta lo de doña, le dijo Fargo con una amplia sonrisa a la que le faltaban dientes. Porque tengo 6 hijos y ningún hombre fijo, y eso me hace quedar bien mal. Doña me sienta bien. Fargo le hablaba casi humanamente. Cuando estaba trabajando, Connie solía esperar cerca de la clínica acristalada y a veces Fargo le pedía que barriera el suelo, o que llevara a una mujer al baño, o que sujetara a una paciente para darle una inyección, o que acompañara a una paciente que estaba recuperándose de un electrochoque. Después le daba unos cigarrillos extra. Odiaba estar cerca de la sala de electrochoques. Le daba pánico. Algunas pacientes del pabellón L6 se las llevaban regularmente al electrochoque. Si una mañana no te daban de desayunar, ya sabías lo que te tocaba. Te llevaban en silla de ruedas por el pasillo y te inyectaban algo para dejarte inconsciente y te chustaban cosas que te dejaban los músculos gelatinosos tanto que se te paraban los pulmones. Te quedabas a un pelo de la muerte, entrabas en tu muerte. Luego te metían un voltaje que te destrozaba el cerebro y te dejaba el cuerpo arrasado por las convulsiones. Después te daban oxígeno y te dejaban volver a la vida de alguien, revuelta, débil, babeando, de regreso después de haber probado el sabor a muerte chamuscada, con partes de tus recuerdos quemados para siempre. Un poco de daño cerebral para empujarte hacia el buen comportamiento, descarga a descarga. A veces funcionaba. A veces alguna mujer olvidaba lo que tanto le había asustado, aquello que tanto le preocupaba. A veces alguna mujer acababa aterrada de que volvieran a quemarle la cabeza, y volvía a casa con su familia y lavaba los platos y limpiaba la casa. Quizás después, al cabo de un tiempo, recordaría y se revelaría, y entonces la volverían a enviar para hacerle barbacoas en el cerebro. En los pabellones traseros, los zombies se quedaban recostados después de los electrochoques, con el cerebro tan afectado que no recordaban nada, riendo nerviosamente como hacían los pacientes lobotomizados viejos. Aquel miércoles, Connie esperaba sentada, optimista, pero Fargo estaba muy concentrada, chismorreando con otra auxiliar negra. Connie había subido una vez para pedir fuego. La única manera en que los internos podían conseguir una cerilla era mendigándola. Y le habían dicho que esperara un minuto, querida. Y de eso hacía media hora. Otras 4 pacientes esperaban con sus pequeñas peticiones. Habían aprendido a no acercarse 2 veces. Sobre su regazo estaba extendido el periódico del día anterior, regalo de Fargo por haber limpiado un vómito, pero ya lo había leído entero, incluidos los anuncios legales, los nacimientos y las esquelas. La señora Martínez se le aproximó, primero buscando su mirada y luego bajando los ojos en un gesto que de repente le recordó al gato anaranjado de Luciente. Habían pasado ya varias semanas desde que había estado en contacto con el futuro, aunque casi cada día sentía la presencia de Luciente pidiéndole que la dejara entrar. Aquí, en el pabellón para violentos, tenía miedo de permitir el contacto, porque tenía que ir con sumo cuidado. No estaba nunca sola, ni siquiera en los lavabos, sin puertas, nunca libre de vigilancia. La señora Martínez estaba de pie casi frente a ella, un poco hacia un lado, fijando con anhelo la vista en el periódico. Le dirigió una mirada suplicante y enseguida miró para otro lado. Hacía meses que la señora Martínez no hablaba.
El personal auxiliar la trataba como un mueble. Muchos de los insociables tenían su propia forma de hablar sin palabras con cualquiera que estuviera dispuesto, y Connie nunca tenía mucho problema en darse cuenta de lo que quería la señora Martínez. Le dio el periódico. Claro, ya lo he leído, pero me lo devuelves, ¿sí? Para sentarme encima. Un periódico como ese podía ser una buena almohada y no tenía ninguna intención de abandonarlo. La señora Martínez sonrió, se lo agradeció a Connie con la mirada y, con sumo cuidado, como si estuviera sosteniendo un bebé, se llevó el periódico a un rincón para leerlo atentamente. Connie decidió no sacar ojo de encima a Martínez y asegurarse de que nadie le quitara el periódico a la fuerza. A Martínez ya la habrían transferido hacía mucho tiempo a un pabellón de pacientes crónicos para dejar que se pudriera ahí, pero su marido trabajaba en la oficina del fiscal del distrito y venía a verla los últimos domingos de cada mes con sus hijos, a los que nunca dejaban entrar, a pesar de que ella se quedaba de pie al otro lado de la ventana y lloraba y extendía las manos hacia ellos. Él se la llevaba durante las vacaciones, pero siempre, después de 1 o 2 meses, la traía de vuelta. Connie estaba observando cómo Martínez pasaba las páginas lentamente, cuando frente a ella pasaron 2 camilleros con una mujer esposada a una camilla rugiendo en protestas ahogadas. Estaba completamente cubierta por una sábana y solo se le veía el pelo, largos cabellos caoba con coágulos de sangre fresca. Su voz se alzaba por debajo de la sábana, elevándose como un águila furiosa batiendo sus alas color caoba. ¡Sibila! Gritó Connie y se incorporó a medias. Enseguida se calló. No revelar nada. Vio cómo la metían en aislamiento a la fuerza y escuchó el golpe cuando la estamparon contra la pared. Su cuerpo alto y huesudo chasquearía las vértebras, corcovearía con rabia hasta que la dosis empezara a hacer efecto y ya no se pudiera mover. Sentada en silencio, Connie juntó las manos sobre su regazo. Sibila estaba aquí. Le invadió una lenta calidez. Aquí se había sentido sola, ya que a muy pocas mujeres del pabellón L6 les quedaba algo de energía para relacionarse, en su angustia de lidiar con mami, papi, la muerte y la materia prima del miedo. Ojalá los camilleros no hubieran golpeado demasiado duro a su amiga y ojalá Sibila se tranquilizara y saliera pronto de aislamiento. Tenía que intentar enviar un mensaje a Sibila desde el otro lado de la puerta cerrada. Las pacientes no tenían permitido comunicarse con las que estaban en celdas de aislamiento. Se había conocido la última vez que había estado aquí. Y en la extraña infancia crepuscular del asilo, con sus avances y sus degradaciones, sus privilegios y sus castigos, su aire triste y monótono de escuela primaria, las habían confinado 2 veces en el mismo pabellón, el tiempo suficiente para hacerse amigas. Cada paciente se elevaba y caía entre los sombríos círculos del infierno ganado y perdiendo privilegios, sufriendo confinamiento en los pabellones paraviolentos, obligadas a soportar electrochoques, archivadas entre los cánceres vivientes de los pabellones de crónicos, recompensadas con estatus de convalecencia, recibiendo permiso para realizar tareas domésticas no remuneradas y asistir a clases de danza-terapia. Pero en 2 ocasiones, Connie y Sibila se habían sentado a descansar en el mismo escalón y habían hablado durante horas y horas con el corazón en la mano. Aquí la única virtud que contaba era la paciencia. Los pacientes sobreviven gracias a la paciencia. Imagino que bordaba en un pequeño dechado, al estilo de Dios bendiga nuestro hogar. Una semana entera se le estuvo carcomiendo el alma hasta que soltaron a Sibila de aislamiento. Esa mañana se sentó lejos de la clínica en busca de privacidad. Cuando entró Sibila, alta y demacrada, Connie solo la saludó con la mirada. De nada servía suponer demasiado ni imponerse. A veces los locos se trataban entre ellos con delicada cortesía. No quería inmiscuirse en una desesperada batalla interna o en un bucle mental. Sibila le devolvió la mirada. Recorrió toda la extensión del pabellón en un acto precavido de reconocimiento y dejó caer su largo cuerpo a su lado. Hola, vieja amiga. ¿Cuándo volvemos a juntarnos? ¿Cuándo relampaguee? ¿Cuándo truene o cuando llueva? A mí me parece un buen día, Sibila, ahora que vuelvo a verte. Digo que somos 2 brujas. Imagínate lo que podríamos hacer con un aquelarre entero. Sibila estaba convencida de que era una bruja, que podía curar con hierbas y proferir hechizos de magia negra y blanca.
La última vez habían tenido una discusión sobre esos términos. Connie le había dicho a Sibila que decir que la magia negra era para lo malo y la blanca para lo bueno era racista. Al final, Sibila había accedido a llamarlas magia roja a la de venganza de sangre y verde a la de la sanación y el crecimiento. Se preguntaba si Sibila lo recordaba o si había regresado a los viejos términos. ¿Cuánto tiempo llevas dentro esta vez? ¿Lo sabes? Preguntó. Acabo de llegar. Estaba hechizando a un juez. Sibila extendió las manos, elegantes y huesudas, con las marcas blancas de los anillos que siempre le quitaban mientras ella protestaba, hecha una furia. Me los quitan porque sienten el poder que tienen. Ahora están en un microondas. Los están bombardeando con rayos para destruir su poder. Cuando los recupero, me llevo semanas recuperar su potencia. Con delicadeza, Sibila tocó un bucle del pelo de Connie. ¿Acabas de llegar? Sonrió a Sibila y empezó a contarle su historia. Esta vez no hice nada de lo que me avergüence, aunque, igual que tú hechizando jueces, quizá no fue muy inteligente pelearme. Su relato las acompañó en la cola para la cena, y mientras cenaban lo que, según Sibila, era estofado de sapo, durante la cola de la medicación de antes de acostarse y en el espacio de tiempo muerto hasta que se apagaron las luces. Mañana es tu turno de ponerme al día. Uy, eso llevará al menos una semana, prometió Sibila. Sibila era su mejor amiga mujer a excepción de Dolly, que era familia carnal, pero como vivía en Albany nunca habían conseguido verse fuera del hospital. Sibila estaba loca, desde luego, pero Connie no tenía ningún problema para hablar con ella. Sí que era cierto que la perseguían por ser una bruja practicante, por contarles a las mujeres cómo curarse, y por alentarlas a dejar a sus maridos, por ser delta y alocadamente elegante y medir 1,80 m descalza, con sus pies largos y de empeine alto, por tener una voz fuerte y penetrante, y una espalda que no se encorvaba y un mal genio que se erguía en su interior, dando latigazos como la cola de una leona. Sibila no dudaba en agarrarse a puños con quien fuera necesario. Tenía la ancha frente cruzada de arriba abajo con una cicatriz que acababa en una marca blanca sobre la ceja izquierda. Había perdido un incisivo y tenía una calva en la cabeza que sabía encontrarse cuando quería enseñarle a Connie el sitio en el que un auxiliar le había arrancado el pelo, la vez anterior a la última vez que le habían ingresado a la fuerza. ¿Por qué le gustaba tanto Sibila? Su corazón entraba en calor cuando veía su largo cuerpo retorciéndose de rabia. Sibila tenía los pómulos altos y las mandíbulas cuadradas, nariz altanera y ojos color pardo oscuro. Afuera lucía un maquillaje estrafalario y se delineaba los ojos de negro, pero dentro no la dejaban acercarse a su preciado codo. Por encima de todas las cosas, Sibila era una guerrera y luchaba contra quienes la amenazaban, en lugar de odiarse a sí misma. No se rechazaba a sí misma, no se había vendido a ningún hombre. Connie adoraba la manera en que luchaba y no se rendía, ni cedía, ni se dejaba quebrar, al menos no todavía. Lo único que podía ofrecer en ese lugar era haber conseguido sobrevivir hasta aquí, hasta ahora. Hablaban con pasión, sentadas contra la pared una junto a la otra, a veces interrumpiendo el flujo de la conversación durante media hora o una hora entera, a veces hablando entre dientes por las comisuras de la boca, como si fueran niñas conversando en la escuela. Demasiado alboroto o un placer demasiado evidente por su mutua compañía acarrearían un castigo. El hospital calificaba a su mutua compañía y a Sibila como una lesbiana. En realidad, no tenía vida sexual. ¿Quién quiere ser un agujero?, le preguntó Sibila. ¿Quieres ser un simple agujero en el que la gente se restriega o mete cosas? En cuanto al sexo, me recuerda la última vez que me di el lujo de ir al dentista. Ahora bien, cuando lo miras claramente desde fuera, Consuelo, con cierto desapego, te das cuenta perfectamente de lo vacuo, lo pronunció. Encantada con el sonido de las vocales, vacuo que resulta y cuánta sordidez conlleva. Pero la gente lo hace todo el rato, Sibila. Se rió. Algo debe tener, ¿no? ¡Consuelo! Sibila pronunció su nombre cuidadosamente haciendo un considerable esfuerzo con su español. La gente juega al rummy y a los corazones y ya sabemos los opíferos que son esos pasatiempos. La gente también hace puzzles. A las auxiliares les gusta que hagamos puzzles. Creen que eso significa relacionarse con la realidad, las muy tontas. Todas las que en este momento están en contacto,
su palabra clave para cuando las internas estaban receptivas al mundo exterior. Han leído cada palabra del periódico ese que tienes debajo. Sé que tú también, hasta las páginas de deportes, aunque no distingas el tenis del fútbol. Es verdad, cuando la gente está aburrida, tiene más ganas de sexo. Es como las bromas sobre la larga noche invernal de los esquimales. Cuando no tienes nada que hacer, tú eres tu propio juguete. Y mira cuánto se tontea por aquí. Creo que nos han enseñado a desear sexo cuando nos sentimos infelices o nos falta algo. Pero casi siempre lo que queremos es otra cosa, algo superior. Para mí, el sexo es más fuerte de lo que dices, dijo Connie con cierta tristeza. Aunque creo que muchas veces nos conformamos con sexo cuando lo que queremos es amor. Y que muchas veces queremos amor cuando lo que necesitamos es otra cosa, como un buen trabajo o la oportunidad de volver a la escuela. La gente habla demasiado sobre el sexo, dijo la señora Perlmutter, con la mano dentro de la bata para pacientes, tocándose uno de sus senos. En algunas raras ocasiones, en los días buenos, el hospital mental le recordaba el centro de estudios superiores al que había asistido durante casi 2 años antes de que la dejaran preñada. La similitud radicaba en las conversaciones serias, el tiempo libre para discutir sobre Dios, el sexo, el Estado y la bondad. Aparte de los estudiantes universitarios, ¿quién en el mundo se la pasa sentado filosofando? Afuera, podían pasar días enteros sin llegar a tener ni una conversación sesuda. Sibila era una persona inteligente, no de la forma en lo que la era Cloud, que sabía mucho de la calle, sino una persona que pensaba cómo eran las cosas y cómo podrían ser. ¿Quién hablaba con ella cuando estaba afuera? En el pabellón L6 todos los días solían igual, se veían igual, sonaban igual. Las pacientes iban rotando según sus ciclos privados de noche y día, contactando y alejándose, anegadas por las drogas duras. Había dejado de ser la favorita de Fargo porque pasaba mucho tiempo con Sibila. Hoy era viernes, un día peligroso, un día de puertas que se abrían y se cerraban. Un médico vino al pabellón L6, un doctor bastante joven, de cabellos claros y ojos celestes inyectados en sangre. Llegó 2 horas después de que el médico hubiera hecho la ronda a toda prisa, hablando solo a la enfermera y a las auxiliares, mientras las pacientes que ese día estaban en contacto lo iban persiguiendo reclamando su atención. Un cambio en la medicación, autorizaciones, privilegios, un cambio de pabellón. Llamándolas perros de casa, los auxiliares se ponían en medio interrumpiéndoles el paso. El médico paliducho le mostraba a Fargo unos papeles y ella y la enfermera repasaban con él los historiales de los pacientes, en cada uno de los cuales había comentarios capaces de mandar a Connie a la sala de electrochoques o colocarla 1 o 2 casillas más cerca de las puertas de entrada. Hasta los pacientes que no hablaban, las que se suponía que no estaban en contacto, sabían que algo pasaba. La excitación se alzó como un viento caliente y seco y las mujeres empezaron a cortorrear. La señora Martínez se arrastró sigilosamente hacia un rincón y apretó la cara contra la pared. Joan empezó a hablar de aquel modo que el personal llamaba una ensalada de palabras, sobre su madre y Dios y el FBI. Vienen y vienen, no paran de venir. Ráscalo del techo, chica mala, mala. Cómetelo para desayunar. Toc, toc, toc. ¿Quién anda ahí? Vertical hacia arriba y táchalo. Doble cruz. Entra y sal. Por todas partes. Puf. Sacia. Chica sucia. Toc, toc. Es un pájaro sucio. La paloma lo hizo. Mala, mala. Te lo comiste otra vez. Todo sale. Toc, toc. Panecillos de cuaresma. Te golpean otra vez. Te golpean el trasero. Caliente, dolorido. Mala otra vez. Mala. Su voz se alzó en un alarido de furia sin que cambiara la expresión del rostro. ¿Qué crees que estará buscando el joven inquisidor? ¿Hoy toca cazar brujas con jeringas? Preguntó Sibila entre dientes. De hecho, tanto el médico como Fargo las miraron fijamente y ellas se callaron. Connie se giró, pero cuando volvió a lanzar una mirada cautelosa hacia la clínica, las dos seguían observándola. ¿Habían estado actuando de forma demasiado íntima? Fargo se acercó rápidamente y levantó a Sibila de un brazo. Sibila intentó zafarse, pero Fargo la sujetó con destreza. Cuando Sibila enloquecía, era capaz de soltarse fácilmente hasta que la inyectaba, pero ahora su cautela era más fuerte que su rabia. Se incorporó y se quedó mirando al médico fijamente desde su fina nariz, dejándole claro al instante que le sacaba 5 centímetros. ¿Te lo pasas bien visitando el zoo?
¿Quieres ser veterinario cuando seas grande? Susurró. Esta se pasó un poco, dijo el médico. No creo que valga. Fargo soltó a Sibila con eficiencia, apartando las piernas de debajo de ella y alzó con fuerza a Connie. Esta se está portando bien, colabora un poco, intenta superarlo, pero está todo el día con esta bocazas. ¿Algún brote últimamente? No, desde que la trajeron a mi pabellón. Era bastante salvaje cuando llegó, pero la enderezamos. El médico se giró y Fargo soltó a Connie. Floja de pies a cabeza, sintió los huesos como cuerdas mojadas. Se desplomó de rodillas y cayó bruscamente junto a Sibila. Empezó a hablarle, pero Sibila la hizo callar y se arrastró más cerca del cubículo acristalado, donde el médico y Fargo volvían a inclinarse sobre la carpeta de historiales. Finalmente salieron. La puerta exterior se abrió con el estrépito habitual. De acuerdo. Laven a esa el lunes a la mañana y llévenla con el doctor Redding. Ah, ¿habla inglés? Quiero decir, ¿tiene un nivel razonable? Claro, no hay problema, doctor Morgan. ¿No se lo hubiera dicho yo desde el primer momento si no fuera capaz de hablar? De acuerdo. La lavan y la bajan rápidamente, el lunes temprano. Sibila y ella se miraron en medio de un pabellón que hervía de tensión. Sibila susurró. Lo único que alcancé a descifrar fue el nombre de ese médico. Nunca lo había escuchado. Doctor Redding esto, doctor Redding aquello, y la frase sujeto apto. Oh, balbuceó Joanna. Saltó de la cama y corrió con un rayo para descifrar la expresión de Connie. Toc, toc, cuidado. Joan salió disparada de vuelta a la cama y completó la rutinaria pantomima de encerrarse con la que esperaba sentirse protegida. ¿Qué crees que me van a hacer el lunes? Sibila negó con la cabeza, frunciendo el ceño. Les gustas porque eres pequeña. Confían en que podrán zarandearte fácilmente. Tenía miedo, pero estaba alerta. ¿Se trataría de una nueva terapia? No solían sacar a los pacientes del L6 para la terapia de grupo, la única que había en el hospital. Si fuera para hacer un electrochoque, no montarían tanto alboroto. Quizás estaban probando alguna droga nueva, como habían hecho con Cloud. Otis, el amigo de Cloud, decía que en una institución estatal de Willbrook habían transmitido la hepatitis, la asquerosa enfermedad que había matado a Cloud, a un grupo entero de niños. Un médico había inyectado a unos niños que no habían hecho nada malo, salvo haber nacido no muy listos, y recibió una buena recompensa por ello. ¿Qué le harían a ella?